Hola, ¿qué tal? ¿Estás buscando un apagador inteligente que no tenga un look futurista, digamos, algo más clásico o elegante? El día de hoy hablaremos del apagador Sonoff M5. Yo soy David González y bienvenido a automatízame.net. Muy bien, primero que nada, ¿qué es este apagador M5 de Sonoff? Pues, como su nombre lo dice, es un apagador inteligente de la marca Sonoff, modelo M5. ¿Qué tiene de especial? Pues creo que es el primero que tiene botón físico, no es un botón táctil. Para aquellas personas que les gusta, pues digamos que a la hora que apagan sentir el clic, pues este es uno de esos. Aparte tiene un indicador LED en el cual puedes saber si está prendido o apagado. Y algo que me pareció excelente es que funciona como un hub para otros dispositivos, como el R5, el cual te hablaré en el siguiente video. Pero ¿qué te parece si mejor vemos el unboxing? Y regreso con mis opiniones, ¿va? ¿Qué es lo que tenemos en la caja? Esta versión es un switch de 3 apagadores y podemos ver en la caja que es compatible con el asistente de Google, con Alexa. Obviamente tenemos apps para Android, para iOS y pues lo básico, ¿no? Que nos dice que puedes utilizarlo como de forma remota. Puedes utilizar timers, comando de voz, funciona fuera de línea, grupos, escenas y demás. Pero vamos a ver qué es lo que hay en la caja. Tenemos el apagador, una guía rápida y unos tornillos. Vamos a ver el apagador. Básicamente, como podemos ver, es un apagador de 3 botones. Cada uno de estos, aquí tenemos un LED donde nos indica si está prendido o apagado, activado o desactivado. Y la parte que podemos presionar es la parte de abajo, no de arriba ni del medio. No pasa nada si presiono acá arriba, solo son estos tres. Y en la parte de atrás pues tenemos las conexiones. Obviamente tenemos nuestro neutral, nuestra línea de entrada, salida, salida y salida. Obviamente 3 salidas y una sola entrada, ¿va? La verdad es que está bonito, minimalista. Y la forma, aquí podemos desarmarlo y podemos ver que simplemente es para poder atornillar a la pared. Pero ahorita vamos a ver esa parte. Vamos a instalarlo. De hecho, este panel así nada más, esta parte, en el próximo video les voy a hablar de la versión R5. Vamos a hacer un proyecto un poquito interesante que funciona con este exactamente. Pero bueno, vamos a instalarlo. Muy bien, este switch M5 lo vamos a sustituir que es de 4 apagadores por este de 3 M5. Muy bien, aquí lo primero que hice fue conectar tanto el neutro como el cable de línea y dejé los otros desconectados. Vamos a prender la luz para ver qué tal funciona, si es que prende. Y ya debe de tener energía y prender. Sí, ahí están, listo para configurarse. De hecho, básicamente son 3 cables que lo único que hace es que cuando activas cada uno, regresa a cada uno de ellos la energía para que se prenda cada foco. Pues como te puedes dar cuenta, básicamente no tiene nada, solamente el apagador, un manualito rápido y unos tornillos y taquetes para poderlo instalar. Aparte quiero hablar de algo que es súper importante y es los modelos. Tenemos 3 modelos que son el 80, Sonoff M5 80, el 86 y el 120. ¿Por qué es importante? Porque tanto el 80 como el 86 son de esos que son como cuadraditos, que son como para Europa o Asia. Entonces es bien importante que seleccionemos o que compremos el que es 120, rectangular de forma vertical, que es como este. Y aparte tenemos de 3 ganancias, 1, 2 y 3 apagadores. Entonces, si te das cuenta, tenemos 9 diferentes combinaciones. Entonces es bien importante que escojas el 120. Te voy a ser sincero, a mí en lo particular el que más me gustan son los cuadrados. Se ven espectaculares, se ven muy bonitos, se ven muy minimalista. No se ve igual de padre que el 120, pero bueno, desafortunadamente es el que necesitamos. Yo compré el M5, de hecho compré el R5 sin saber que necesitaba un hub y por eso terminé comprando el M5.
Pero compré de un diseño diferente. Del R5 tenía el 86 y del M5 compré el 80. Y luego compré unas bases porque aparte, porque algo que no te he dicho es que son modulares. O sea, puedes tener el M5, el R5 y aparte los que tienen pantalla. Incluso te venden unas basecitas para que puedas poner tu base en la pared y ya nada más empotrar esos ahí. Y se ven, como puedes ver en estas imágenes, se ven increíbles, espectaculares. Yo compré mi base. Pero, bueno, fue todo un relajo que ni para qué les cuento. El chiste es que terminé comprando un 86 y después un 80 y la base era del 86 y ya no ocupo el 80 y bueno, todo un relajo. Solo ten mucho cuidado cuando los compres para que no te vaya a pasar exactamente lo que me pasó a mí. Pero bueno, sigamos mejor. ¿Qué tal el precio? Bueno, si compras de los cuadrados, que no sé por qué sigo hablando de los cuadrados, porque a lo mejor son los que más me gustan, tienen un precio aproximado de 500 pesos. Si compras uno de los 120, que son los rectangulares, que son los que deberías de comprar, andan aproximadamente en 700 pesos aproximadamente. Si vas a comprar una base, no la vas a encontrar en ningún lado, o por lo menos yo no la encontré en ningún lado, ni en Amazon, ni en Mercado Libre, ni en eBay, ni en ningún lado. Tuve que ir directamente a la página de Sonoff para poderlo comprar. Te dejo el link abajo. No es nada caro, cuesta aproximadamente $2 o $3. La verdad es que es muy barato. Me salió más caro el envío, pagué como $5 de envío, más 2 del producto, fueron como $7, como 150 pesos o poquito menos, 150 pesos. Lo único malo es que sí me tardó como semana y media o 2 en llegar, pero llega sin ningún problema, ¿eh? Te voy a dejar los links del producto. ¿Vale la pena el producto? La verdad es que sí, o sea, sin duda. Es un Sonoff, o sea, el diseño es bonito, la calidad es buena, la compatibilidad es excelente, ya sabes que estos funcionan básicamente con todo, entonces yo creo que por eso no hay ningún problema, solo ten cuidado cuando los escojas. La verdad es que sí creo que es un muy buen producto, funciona muy bien, me gustó, ya tengo varias semanas utilizándolo, no lo pude poner como a mí me hubiera gustado. Esta imagen que te muestro aquí es sin la basecita que compré, porque te digo que uno es de un tamaño y otro es de otro. Aparte, como es cuadrado y el estándar en México o Estados Unidos es rectangular, entonces queda una área descubierta. Entonces terminé poniendo el otro en la parte de arriba. Bueno, no se ve tan bonito como debería, como en las fotografías, pero eso fue definitivamente mi culpa. Pero bueno, en fin. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, suscríbete y comparte. Nos vemos la próxima. Adiós.